En Canal Encuentro aprendemos temas de todo tipo: ciencia, tecnología, sociedad, cultura, biología, historia y mucho, mucho más. En este podcast vamos a recorrer juntos los contenidos de nuestras mejores series para que sigas conociendo, descubriendo, maravillándote con eso que te interesa o no sabías. Mi nombre es Carlos Santamaría y les doy la bienvenida a Aprender Más, el primer podcast original de Canal Encuentro. En Lo Justo, conocemos la historia, el lenguaje, las reglas, los espacios y a los protagonistas y las protagonistas del universo judicial. ¿En qué consiste el régimen penal? ¿Cuál es la función de la Corte Suprema? ¿Cuánto espacio tienen las mujeres y sus derechos en la justicia? Pese a que desde hace años muere una mujer, una niña o una chica trans por violencia de género cada 30 horas, el concepto de femicidio es una figura muy reciente en el Código Penal. Recién fue reconocida en 2012 tras el asesinato de Carla Figueroa, de tan solo 18 años. Ella había denunciado a Marcelo Tomaselli, el papá de su hijo, por violación. El hombre fue detenido, pero ella firmó un avenimiento para perdonarlo. Después de salir en libertad, Tomaselli la mató de 11 puñaladas. Recuerdan el caso la jueza Ana María Figueroa y la abogada Indiana Guereño. Cuando una mujer ha sido víctima de violación, el advenimiento era el perdón del delito si se producía el casamiento. Entonces encontramos operadores u operadoras que dicen, pero lo perdonó. ¿Cómo viene a retirar la denuncia con todo el trabajo que venimos llevando adelante? Bueno, eso es no comprender cómo es la dinámica de un conflicto como la violencia por motivos de género. Lo que hace el sistema penal es sacar una foto un día y a una hora determinada. Entonces, por ejemplo, juzga lo que sucedió un 5 de enero a las 3 de la tarde y juzga esa lesión que sufrió esa mujer. Pero lo cierto es que no es solamente esa lesión la que conforma ese conflicto, sino que es muchísimo más. La problemática acerca de los derechos de género tiene que ver con relación al desarrollo histórico del derecho, en donde los textos jurídicos fueron creados por varones, construidos por varones, escritos por varones. Y ellos, dentro de esa construcción, lo entendían como una universalidad, pero sin tomar en cuenta las particularidades de las mujeres. En 2017, un grupo de trabajadoras judiciales realizó un relevamiento en Comodoro Pi para ver cuántos magistrados y cuántas magistradas tenía el edificio. De 94 cargos, solo 20 eran ocupados por mujeres. ¿Cómo funciona la igualdad de género en los máximos tribunales? El juez Daniel Rafecas y la abogada Indiana Guereño. Si hay algo que este juzgado fue testigo y vivió en estos 17 años fue la enorme transformación para bien que generó el ingreso de funcionarias mujeres masivamente, porque vienen con una visión mucho más amplia de los hechos, vienen con una mayor sensibilidad respecto de las víctimas, respecto de los sucesos. Los debates son mucho más ricos. Si vemos cómo está conformado el Poder Judicial, vamos a ver que la mayoría son mujeres y quienes toman decisiones son varones. Entonces, para desarmar la violencia de género, estamos hablando de un problema que es estructural. Entonces, cuando se dice, hay que aumentar las penas y hay que crear más delitos y la respuesta está en más cárcel, desde algunos feminismos lo que decimos es, ojo, no, porque en realidad el sistema penal es un canto de sirenas. Nos están llevando a que sí, ya tenemos solucionado su problema, les creamos tal delito o aumentamos tal pena, pero en realidad no está la respuesta adecuada allí. El 19 de febrero de 1955, las calles de la ciudad de Buenos Aires estaban inundadas por los festejos del carnaval. Nadie imaginaba que una noticia cambiaría todo. En una alcantarilla, cerca de una estación de trenes, encontraron el torso de una mujer. Una semana después, en un basural y al borde del riachuelo, hallaron el resto del cuerpo. La policía estaba completamente perdida. Así lo cuenta el periodista Ricardo Rajendorfer. El caso Burgos fue uno de los casos más paradigmáticos de la crónica policial argentina. Sobre el caso corrieron ríos de tinta primero cuando se descubre el cuerpo,
semanas después cuando se identifica el cuerpo y otras semanas después cuando el homicida es capturado mientras subía a Mar del Plata. Estaba más linda que nunca. Quedamos en vernos en mi casa por la tarde. De pronto, ella fue al baño y comencé a hojear un libro que tenía en su bolso. Entre las hojas hay una carta. Era la carta de un hombre y, por sus términos, me di cuenta de que entre ambos existía algo más. El modo en que llegan a identificar este cuerpo fue a través de la autopsia. En la autopsia descubren que ella tenía una operación en la clavícula que solamente lo hacía en la Argentina un cirujano, y mediante las fichas que tenía ese cirujano se descubrió que la difunta era Alcira. Después encontrar a la persona que la había asesinado fue mucho más fácil. Cuando volvió me levanté enardecido y le enrostré su infidelidad. Entonces me insultó y como no me soltaba le dirigí la mano que tenía libre al cuello y apreté. Salí a la calle para despejarme y pensar qué debía hacer. Estuve pensando durante más de media hora la mejor forma de hacerla desaparecer. En ese momento se produce un fenómeno sociológico digno de mención, porque a partir de la difusión periodística que tuvo ese hecho, la opinión pública se dividió entre los partidarios de Alcira y los partidarios de Jorgito Burgos, ¿no? De quien decían que era un muchacho bien, de buena familia, que había caído en las garras de esa arribista. Finalmente, Jorge Eduardo Burgos confesó haberla asesinado y luego descuartizado tras un ataque de celos. Fue condenado por homicidio simple y no se tuvieron en cuenta los agravantes. Las mutilaciones fueron consideradas solo como la forma que tuvo Burgos de deshacerse del cuerpo. Incluso pudo haber quedado absuelto. La jueza Ana María Figueroa y la abogada Indiana Guereño. El derecho y el derecho penal actúa ex post facto, no actúa preventivamente. Son políticas públicas las que hay que hacer, que corresponden a otros poderes, las que deben llevar adelante para prevenir la violencia contra la mujer. La perspectiva de género no se trata de citar convenciones y citar leyes y nada más, digamos, sino que hay que llevarla y aplicarla en el caso en concreto. Y por otro lado, tampoco se trata de que se violen garantías, digamos, ¿no? Esto no es lo que estamos pidiendo. Cuando decimos que hay que juzgar con perspectiva de género, y no lo pedimos las abogadas feministas, sino que está en los tratados internacionales que como país suscribimos, es que juzguemos en contexto. Recuerdo el caso de una mujer acusada de haber matado a su pareja, que le faltaban los dientes producto de los golpes que él le había dado, y ella no, cuando le preguntaron si sufría violencia, no daba cuenta de eso. No lo percibía. Desde la sanción de la ley de cupo laboral trans, varios juzgados de diferentes provincias nivelaron la balanza en cuestiones de diversidad. Quizás este sea el puntapié inicial para un cambio profundo en la justicia. Opina la abogada Cristina Hendrickse, Ana María Figueroa, el abogado Luciano Hassan y la abogada Indiana Guereño. En el 2012 se aprueba la ley de identidad de género y me llamaba mucho la atención, obviamente era de mi interés el tema. Y ahí me sorprendo de que se sostenía que no era una enfermedad sino un derecho humano. Y bueno, ahí cambió todo. Eso me ayudó a aceptarme. Volvemos a lo mismo, tiene que ver con que quienes juzgan están muy alejados y alejadas en trayectoria de vida de esas personas. Entonces es muy fácil dictar sentencias sin realmente percatarse de la consecuencia que eso va a tener en familias enteras, ¿no? Sobre todo cuando se trata de mujeres. Para que las mujeres podamos estar en igualdad de condiciones hubo que hacer una ley de paridad. Por supuesto que falta para la paridad, que sería lo adecuado, ¿no? O sea, no solo proporcionalidades, sino que las mujeres tengamos el 50 y 50
en los lugares de decisión como los varones. Siempre hay que hacer modificaciones legislativas, pero además acompañadas de prácticas totalmente distintas. No hace mucho existía la posibilidad de que el violador se eximiera de la pena si se casaba con su víctima. El delito de adulterio reunía características más exigentes para la mujer que para el varón. Claramente, cuando quienes trabajamos sobre temas de violencia institucional pensamos en hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos ir, es hacia donde han ido básicamente las mujeres, otros grupos de diversidades sexuales en cuanto a avances. Es decir, claramente ha habido muchísimos avances gracias a la lucha del feminismo que han impactado muy fuertemente en la agenda pública y que como consecuencia a ello también han impactado inclusive en las respuestas del sistema de justicia. Ha sido público situaciones con un colega en donde el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, nos ha mandado un mensaje en un chat común de los jueces en donde fue agraviante y nosotros hicimos el planteo de la situación y luego se transformó en una causa ante el Consejo de la Magistratura por una denuncia que se hizo. O sea, no estamos exentas. Opina la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones entre 2019 y 2022, Cristina Camaño. Cuando llegamos era todo muy oscuro. Todos venían a contarnos las bondades de la inteligencia y te contaban cosas tremendas. Me acuerdo cuando recibía a los que manejaban el polígrafo y entonces te contaban las bondades del polígrafo y cuando terminaron de hablar yo les dije el polígrafo no se va a utilizar nunca más, eso parece más un arma de tortura y no es nada científico. Y después saqué una resolución donde prohibí el uso del polígrafo. Y cuando prohibí el uso del polígrafo nos empezamos a enterar por distintas, sobre todo trabajadoras, que se les aplicaba el polígrafo hasta 3 veces por año y se les hacía preguntas incluso sexuales. Y después eso también era como utilizado. El tema de que sea un lugar donde los jefes eran todos hombres, también generaba mucho tema de acoso sexual, incluso abuso sexual. Y como es la agencia, o sea, un lugar cerrado, tabicado, y con eso como que no había posibilidades de salir de ese círculo. En mi condición de mujer sufrí mucho acoso sexual mientras fui funcionaria. Yo fui 13 años secretaria de una fiscalía. Después, cuando nos fuimos con Nilda al Ministerio de Seguridad... Doctora Nilda Celia Garré, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Seguridad. Sí, juro. Claro, ahí también es mucho machirulaje, son todos hombres, la gran mayoría. Nilda fue la primera que nombró 8 comisarias mujeres en comisarías. Eso lo hizo Nilda. Y entonces, bueno, los jefes de circunscripción de la ciudad de Buenos Aires, después nos enteramos que nos habían puesto de apodo las conchudas. En 2009 se creó la Oficina de la Mujer, un organismo dedicado a trabajar la desigualdad de género en el interior del Poder Judicial. Por primera vez, las mujeres tenían peso propio en la justicia. La doctora en Ciencias Jurídicas Leticia Barrera, Ana María Figueroa, Cristina Hendrickse y el juez Daniel Rafecas. La justicia, independientemente de la heterogeneidad de la composición del Poder Judicial, debe ir acompañando los cambios sociales, ¿no? Y en ese sentido, me parece que tiene que existir, digamos, medidas en las que se promuevan el acceso o el avance de las mujeres en la justicia. Intervenciones de la Corte Suprema, por ejemplo, con la creación de la Oficina de Violencia Doméstica o la Oficina de la Mujer, que también implicaron justamente a partir de la integración de la Corte de 2 mujeres, implicaron también, digamos, otra modalidad, ¿no?, de intervención del Poder Judicial, de la Corte Suprema en particular. Todavía, digamos, falta y es necesario, digamos, tener medidas mucho más proactivas para que las mujeres avancen y no solamente las mujeres, sino también que existan personas en el Poder Judicial con, digamos, perspectiva de género. La presencia de mayor cantidad de mujeres en el Poder Judicial no necesariamente va a ser con una mirada de género,
porque muchas veces hay mujeres que también adolecen de esa perspectiva, pero por lo menos desde su propia vida, de su propia experiencia, han padecido de alguna manera vulnerabilidades de distinto tipo. Entonces algo ayuda, pero sin lugar a duda es imprescindible la educación de hombres y mujeres que están al servicio de la justicia, porque tenemos que cumplir nada más y nada menos que con el principio de igualdad ante la ley, que hoy en términos modernos implica paridad. Una justicia transfeminista, que es el objeto de la reforma que persiguen muchos colectivos feministas o transfeministas, es una justicia que tenga perspectiva de género. O sea, una justicia que entienda la asimetría histórica, milenaria, entre el sexo femenino y el sexo masculino. No nos olvidemos que el derecho ha tenido grandes discriminaciones respecto de la mujer, desde el punto de vista que si bien jurídicamente éramos todos iguales ante la ley, decía la Constitución de 1853, todavía lo sigue diciendo en su artículo 16, había algunos que eran más iguales que otros, porque los varones votaban y podían ser elegidos para cargos públicos y las mujeres no. No tengo ninguna duda de que este camino tiene que seguir adelante y que muchas de ellas ya están en condiciones de asumir nuevas responsabilidades como juezas, como fiscalas, y por lo tanto ojalá que este proceso continúe y lleguemos a una total equiparación también a nivel de los cargos importantes dentro del Poder Judicial, entre hombres y mujeres. Nadie tiene que quedar afuera de la justicia. Esa herramienta de la democracia tiene que ser para todos, que nadie tiene que quedar afuera. Hasta 2019, de los 178 ministros y ministras de cortes tribunales de todo el país, tan solo un 28% eran mujeres. La primera mujer en ocupar un cargo de la Corte recién llegó en 2004, más de 100 años después de su creación. Aunque ya tiene un largo recorrido, el camino de la igualdad en la justicia recién parece comenzar. Mi nombre es Carlos Santamaría y esto fue Aprender Más. Nos escuchamos la próxima.